Una chica descalza se acerca a un jeque multimillonario en la habitación y le hace una petición que lo deja sin palabras. Pero cuando la mira a los ojos, algo en esa mirada lo perturba tan profundamente que no puede dormir durante días. «Por favor, señor, solo necesito que me escuche», susurra con voz temblorosa. El jeque intenta apartarse, pero esos ojos lo persiguen como una maldición. Semanas después, cuando finalmente descubre quién es realmente la chica y qué ocultaba su mirada, el hombre más poderoso del país cae de rodillas, llorando, y lo que hace a continuación deja a todos en completo shock. El sol de mediodía castigaba el asfalto, creando espejismos que hacían temblar el aire sobre el concreto. Era un calor que derretía la voluntad de la mayoría. Pero nada parecía perturbar el aura gélida e imponente de Said. No era simplemente un magnate, era un jeque, un hombre cuya estirpe se remontaba a arenas lejanas, pero cuyo imperio financiero había echado raíces profundas en aquella metrópoli vibrante y caótica. Su andar era preciso, una coreografía de poder ejecutada entre su séquito de guardaespaldas de traje oscuro. Se movían como una falange, una muralla invisible que lo separaba del resto de la humanidad mientras se dirigía hacia su limusina blindada, un sarcófago de lujo negro que lo esperaba con el motor encendido. Fue entonces cuando la muralla se rompió. Una figura pequeña, casi insignificante, se escabulló entre las piernas de un guardia con una agilidad nacida de la necesidad. Era Mateo, un niño de 9 años. Su ropa estaba gastada, los colores deslavados por el uso, pero impecablemente limpia. Sin embargo, lo que detuvo en seco el mundo de Said no fueron sus ropas, sino sus ojos, ojos grandes y oscuros que contenían una urgencia antigua, una seriedad que no pertenecía al rostro de un niño. No extendió la mano para pedir una moneda para un dulce o para sí mismo. Su gesto era más solemne, una súplica desesperada. «Señor», dijo con una voz apenas audible pero cargada de una determinación inquebrantable. Extendió una mano temblorosa, no para recibir, sino como si ofreciera el peso de su alma. «Por favor, necesito un corazón nuevo para mi mamá». La frase, dicha con una inocencia devastadora, fue una bala que perforó la armadura de indiferencia que Said había tardado décadas en construir. El ruido de la ciudad se desvaneció, el calor opresivo desapareció. Solo existían los ojos de aquel niño y sus palabras, que resonaban en un vacío que el jeque no sabía que aún existía dentro de él. A su lado, su esposa Valeria suspiró con impaciencia, un sonido como el de la seda rasgándose. Su belleza, tan afilada como un trozo de vidrio, se contrajo en una mueca de disgusto. «¿Qué es esto, Said? No tenemos tiempo para limosneros». Pero Said no la escuchó. Movido por un impulso que no sentía desde hacía años, una emoción que creía extinta, hizo lo impensable. Se arrodilló, un monarca descendiendo de su trono para mirar a los ojos a un plebeyo. «Dime tu nombre», le dijo con una voz ronca, desacostumbrada a la ternura. «Mateo», respondió el niño sin flaquear. Said se puso de pie, su decisión tomada en una fracción de segundo. «Mateo, tengo una reunión muy importante ahora, pero quiero que me esperes en el vestíbulo de mi edificio. Almorzaremos juntos y me explicarás cómo puedo ayudarte». Se giró hacia Valeria, cuya sorpresa se había transformado en indignación. «Tú y tu madre se encargarán de él hasta que yo regrese». Confió la custodia temporal del niño a las dos mujeres, quienes lo miraron como si fuera un insecto, arrastrándose sobre un mantel de lino. El vestíbulo del conglomerado era un templo de mármol y cristal, frío e impersonal. Anexa al edificio se encontraba la galería de arte exclusiva de la que eran dueñas, un santuario para la élite. Sentaron a Mateo en una silla solitaria, lejos de los valiosos muebles, y lo observaron con un desdén mal disimulado. Sin embargo, el desprecio pronto se convirtió en un pánico helado. Doña Teresa, la madre de Valeria, una mujer de gestos altivos y joyas ostentosas, se ajustó sus gafas con aros dorados para examinar mejor al niño. Sus ojos se detuvieron en un punto específico, justo debajo de la oreja de Mateo, en la línea del cuello. Una pequeña marca de nacimiento, una mancha con la forma de una media luna. Un escalofrío recorrió su espalda. Intercambió una mirada con su hija,
una comunicación silenciosa, cargada de terror. La semejanza de los rasgos del niño con alguien que ellas creían borrado de la historia era innegable. Una pesadilla que regresaba del pasado para reclamar su fortuna. El miedo a perderlo todo, el estatus, el imperio, la vida de lujo construida sobre una mentira, habló más fuerte que cualquier vestigio de humanidad. Con una crueldad calculada, Valeria se acercó al niño. «Lárgate de aquí, mocoso», siseó, su voz un veneno dulce. «Este no es lugar para ti». Mateo, confundido, se levantó. Pero el señor dijo que lo esperara. «El señor no quiere verte», interrumpió doña Teresa, su voz temblando de pánico y rabia. «Y si te atreves a volver, llamaremos a la policía. Haremos que se lleven a tu madre enferma a un lugar de donde nunca saldrá. ¿Entendiste?». Las amenazas, crueles y directas, golpearon al niño con la fuerza de un puño. Con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, Mateo salió corriendo del edificio, expulsado de vuelta al calor y la indiferencia de la calle. Una hora después, Said regresó de su sala de conferencias, una sensación de extraña anticipación revoloteando en su pecho. El vestíbulo estaba silencioso, la silla donde había imaginado al niño estaba vacía. Valeria se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Querido, fue una lástima. El niño era un pequeño ladrón. En cuanto nos descuidamos, tomó un objeto de decoración y salió corriendo». La mentira fue suave, perfumada y perfectamente ejecutada. Pero el instinto de Said, ese sexto sentido afilado por años de negociaciones despiadadas y traiciones corporativas, sonó una alarma silenciosa. Algo no encajaba. La mirada del niño, su desesperada honestidad, no correspondía con la de un ladrón. Se acercó discretamente al jefe de seguridad del vestíbulo, un hombre corpulento que llevaba años a su servicio. «¿Qué pasó exactamente con el niño?», preguntó Said, su voz baja y peligrosa. El hombre tragó saliva, atrapado entre la ira de las mujeres y el poder absoluto del jeque. Temiendo más a la verdad que a la mentira, confesó. «Señor, las señoras lo echaron, lo amenazaron». Una furia silenciosa, fría y mucho más aterradora que cualquier grito, se apoderó de Said. Su mandíbula se tensó hasta doler. Ignorando a su esposa, que lo miraba con ojos interrogantes, se dirigió a su consejero y chofer leal, Javier. «Cancela toda mi agenda, absolutamente todo». «Señor, tiene la reunión con los inversores en 30 minutos», empezó Javier. «Dije todo», lo cortó Said, su voz como el filo de una navaja. «Ahora vamos a encontrar a ese niño». Sin más explicación, subió a la limusina. Javier, que conocía a su jefe mejor que nadie, no hizo más preguntas. El lujoso vehículo se deslizó lejos del distrito financiero, guiándose solo por las pocas pistas que Mateo había dejado escapar. Un viaje hacia los barrios olvidados de la ciudad, donde las calles se estrechaban y el corazón de la metrópoli latía con un ritmo diferente. La limusina, un símbolo de poder y riqueza, parecía un animal exótico y fuera de lugar, mientras se abría paso por callejones coloridos, donde la música popular se escapaba por las ventanas y el olor a tortillas frescas se mezclaba con el polvo del camino. La cacería había comenzado, pero Said no buscaba a un ladrón, buscaba la verdad. El silencio dentro de la limusina era una entidad propia, densa y pesada como el plomo. Afuera, el mundo de Said se desmoronaba para dar paso a otro completamente ajeno. Los rascacielos de cristal y acero, monumentos a su poder, habían sido reemplazados por un laberinto de fachadas de colores deslavados y cables de electricidad que colgaban como telarañas desordenadas. El vehículo blindado, que normalmente se deslizaba por avenidas impecables como un tiburón en aguas profundas, ahora avanzaba con una lentitud casi reverencial por calles tan estrechas que los espejos laterales casi rozaban las paredes cubiertas de grafitis y enredaderas. Javier conducía con una concentración absoluta, sus ojos moviéndose con destreza entre los niños que jugaban fútbol con una botella de plástico y los perros callejeros que dormitaban al sol. No había hecho una sola pregunta. En sus 15 años al servicio del jeque, había aprendido que los silencios de Said
eran más elocuentes y peligrosos que sus órdenes directas, y este silencio era diferente. No era la calma fría de un depredador esperando el momento de atacar en una sala de juntas. Era la quietud de una tormenta acumulándose en el horizonte, una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. Said miraba por la ventana polarizada, pero no veía los murales vibrantes ni las tiendas de abarrotes con los productos apilados en la banqueta. Su mente era un proyector reproduciendo una y otra vez la misma escena. Los ojos de Mateo, ojos que no pedían, sino que exigían con una dignidad rota, y luego la mentira de Valeria, tan pulcra, tan ensayada. Era un pequeño ladrón. La frase era un veneno que se había inoculado en su torrente sanguíneo, y ahora sentía sus efectos. No era la traición lo que lo consumía, pues estaba acostumbrado a ella en el mundo de los negocios. Era la crueldad innecesaria, el desprecio calculado hacia una desesperación tan pura. Una imagen olvidada, sepultada bajo décadas de ambición y pragmatismo, emergió de las profundidades de su memoria. Tenía 10 años, la misma edad que Mateo, más o menos. Su madre, una mujer de belleza frágil como el cristal de Murano, se marchitaba lentamente en la jaula de oro que su padre había construido para ella. No era una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Una tristeza profunda que los médicos no podían nombrar ni curar con pastillas. Él la veía sentada durante horas junto a la ventana, su mirada perdida en un horizonte que solo ella podía ver. Una tarde, él se había arrodillado a sus pies igual que Mateo se había arrodillado ante el mundo. Le tomó la mano, fría a pesar del calor del desierto que entraba por la ventana. «Mamá», le había susurrado con la misma urgencia que había escuchado en la voz del niño. «¿Qué necesitas para tener un corazón feliz?» Su madre lo había mirado, y por un instante, la niebla en sus ojos se disipó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Un poco de aire, mi pequeño halcón», había respondido. «Solo un poco de aire». Él no entendió entonces. ¿Cómo podía faltarle aire en un palacio con jardines tan vastos? Años después, comprendió. Ella se asfixiaba por el peso de las expectativas, por la soledad de un trono dorado, por un amor que se había convertido en un contrato. Su padre, un hombre forjado en la dureza del desierto y los negocios, no entendía de corazones infelices, solo de imperios en expansión. Said, su hijo, se había prometido nunca ser tan impotente como en aquel momento. Había construido su propio imperio, más grande, más sólido, creyendo que el poder era el único antídoto contra el dolor. Pero la frase de Mateo, «necesito un corazón nuevo para mi mamá», había roto esa ilusión. Era el eco exacto de su propia súplica infantil, una herida que nunca había sanado y que ahora supuraba con una furia helada. Había fallado en darle aire a su madre. No le fallaría a ese niño. «Javier», dijo Said, su voz rasgando el silencio, «busca la clínica o el centro comunitario más cercano. Un niño con una madre tan enferma debe ser conocido por alguien». Javier asintió, sin apartar la vista del camino. Unas cuantas maniobras hábiles y la limusina se detuvo frente a un edificio bajo de concreto pintado de un azul brillante que ya empezaba a descascararse. Un letrero de metal oxidado decía «Clínica Comunitaria La Esperanza». La esperanza, pensó Said con amarga ironía, algo que él compraba y vendía como una mercancía, pero que aquí parecía ser lo único que mantenía las paredes en pie. Al bajar del auto el cambio fue brutal. El aire acondicionado y el olor a cuero italiano fueron reemplazados por una bocanada de aire caliente, cargado con el aroma de fritangas, desinfectante barato y una humedad que se pegaba a la piel. El ruido era un torrente, el llanto de un bebé, el murmullo de una docena de conversaciones, el chirrido de un ventilador de techo que luchaba valientemente contra el calor. Por primera vez en mucho tiempo, Said se sintió expuesto, despojado de su armadura de poder. Su traje de miles de dólares era un disfraz absurdo en este teatro de la supervivencia real. La gente se apartó a su paso, sus miradas una mezcla de curiosidad y recelo. Se dirigió al mostrador de recepción, una barrera de madera contrachapada, defendida por una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y unas gafas que se deslizaban por su nariz.
Su rostro estaba surcado de arrugas de cansancio, pero sus ojos eran agudos y no se dejaban impresionar. «Buenas tardes», comenzó Said, su tono de voz acostumbrado a mandar. La mujer, cuyo gafete la identificaba como Lupe, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Buenas tardes. Si busca donaciones, la oficina de administración está cerrada. Si busca... Atención, tome un número y espere su turno como todos los demás». El jeque sintió una punzada de irritación, pero la reprimió. La arrogancia no le serviría de nada aquí. Sacó su teléfono y mostró la imagen que el jefe de seguridad le había enviado, una captura de pantalla de la cámara del vestíbulo, donde se veía el rostro de Mateo, claro y desafiante. «No busco ninguna de las dos cosas. Busco a este niño». Lupe finalmente levantó la vista. Observó la foto, luego el rostro de Said, y una máscara de protección se instaló en sus facciones. «¿Y para qué lo busca un hombre como usted? ¿Le robó la cartera?» La pregunta, tan cercana a la mentira de Valeria, avivó las brasas de su furia, pero la contuvo, forzándose a modular su voz, a despojarse de la autoridad y encontrar un rastro de humanidad. «Al contrario, le hice una promesa. Me dijo que su madre está enferma del corazón. Quiero ayudar». Lupe soltó una risa corta y sin alegría. «Señor, en este barrio la mitad de las madres tienen el corazón enfermo, ya sea por la pobreza, el trabajo o la tristeza. Y todos los niños son capaces de decir cualquier cosa por un plato de comida. No tenemos tiempo para los juegos de los ricos». Estaba a punto de darle la espalda. Said sintió un pánico helado. No podía perder esta pista. Movido por el mismo impulso que lo hizo arrodillarse frente a Mateo, se apoyó en el mostrador, invadiendo el espacio de ella, pero no con intimidación, sino con una súplica silenciosa. «Por favor», dijo, y la palabra se sintió extraña en su boca, desacostumbrada. «No es un juego». La mirada de ese niño contenía una verdad que no he visto en años. «Le di mi palabra de que lo ayudaría». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tengo una deuda pendiente con una promesa que no pude cumplir hace mucho tiempo. Ayudarlo es la única manera de pagarla». No había arrogancia en su voz, solo el peso de una verdad desnuda. Lupe lo escrutó durante un largo momento, sus ojos expertos buscando cualquier fisura de falsedad. Vio más allá del traje caro y el reloj de platino. Vio la grieta en la armadura del jeque, un dolor antiguo que conectaba con el dolor que ella veía todos los días. Finalmente, suspiró, un sonido que era mitad rendición, mitad compasión. «Se llama Mateo. Su madre es Elena. Y sí, su corazón está fallando. No le queda mucho tiempo sin un trasplante». Tomó un bolígrafo y garabateó una dirección en un trozo de papel. «Viven en la calle de los Girasoles, número 14. La puerta es azul». Le tendió el papel. Said lo tomó como si fuera un decreto real. «Gracias», dijo. Y esta vez, la palabra se sintió genuina. «No me dé las gracias a mí», replicó ella, su tono volviéndose adusto de nuevo. «Solo no le rompa el corazón a ese niño. Ya tiene suficientes grietas en su vida». Said asintió. Un pacto silencioso, sellado entre dos mundos. Regresó a la limusina, el trozo de papel apretado en su puño. Le dio la dirección a Javier, quien arrancó el motor sin comentarios. Mientras el auto se abría paso hacia su destino, la mente de Said era un torbellino. La mentira de Valeria ya no era solo una mentira, era un acto de una crueldad monstruosa. Dejar que una mujer muriera, aterrorizar a su hijo, ¿para qué? El desdén de la clase alta no podía explicar tal nivel de pánico. Doña Teresa, su suegra, la había visto también. El recuerdo de sus rostros, el terror compartido entre madre e hija en el vestíbulo. Había algo más, algo que tenía que ver directamente con ese niño. Una amenaza que ellas vieron y que él no. Una pesadilla que regresaba del pasado, como habían pensado. ¿Qué pasado? ¿Qué secreto era tan terrible como para justificar tal acto? La limusina giró en una esquina y entró en la calle de los Girasoles. El nombre no era una casualidad. A pesar de la pobreza evidente, casi todas las ventanas y pequeños balcones tenían macetas con girasoles que se erguían orgullosos hacia el sol, sus rostros amarillos, un acto de alegre rebeldía contra la grisura del concreto.
El vehículo se detuvo frente al número 14. Era un edificio de 2 plantas, con la pintura azul de la puerta descolorida por el sol y la lluvia. Said miró la modesta entrada y luego el interior de su limusina, un capullo de opulencia que de repente se sentía obsceno y vacío. Había pasado su vida construyendo muros para protegerse del dolor y la impotencia. Ahora estaba a punto de cruzar un umbral para entrar de lleno en el corazón de ambos. «Espérame aquí, Javier», ordenó con voz. «Queda». Salió del auto. El sol de la tarde le golpeó el rostro. Enderezó su saco por pura costumbre, un gesto mecánico de un hombre que se prepara para una batalla. Pero esta no era una negociación, no era una adquisición hostil, era algo mucho más primario. Era una rendición de cuentas con su propio pasado y el descubrimiento de una verdad que intuía, con una certeza aterradora, que destrozaría el mundo que había conocido. Caminó los pocos pasos que lo separaban de la puerta azul. El sonido de 1900. Sus zapatos de cuero italiano sobre el pavimento agrietado era el único ruido en un mundo que contenía la respiración. Levantó la mano, el corazón latiéndole en el pecho con una fuerza que no sentía desde que era un niño asustado al pie de la cama de su madre, y llamó a la puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera vieja y reseca de la puerta fue extrañamente íntimo, un eco sordo que contrastaba con el estruendo de su vida. No hubo respuesta inmediata. Por un instante, Said se preguntó si la dirección era incorrecta, si todo era un espejismo creado por su propia culpa latente. Estaba a punto de tocar de nuevo, con más fuerza esta vez, cuando un chirrido metálico precedió al movimiento. La puerta se abrió, no de par en par, sino solo una rendija, como si el mundo exterior fuera un intruso al que se le permitía mirar, pero no entrar. En esa rendija apareció el rostro de Mateo. Sus ojos, que Said recordaba llenos de una desesperada solemnidad, ahora estaban desbordados por una mezcla de pánico y asombro. El niño no dijo nada, simplemente lo miró, su pequeña mandíbula apretada, como si estuviera decidiendo si Said era un sueño o una amenaza que había regresado para cumplir las promesas de las mujeres del vestíbulo. «Mateo», dijo Said, y su propia voz le sonó extraña, despojada de su habitual filo de autoridad. «Me dijiste que esperara. No lo hiciste. No era un reproche, sino una simple declaración de hechos, pero fue suficiente». El muro de desconfianza del niño se agrietó, abrió la puerta por completo, revelando el interior de su mundo. Said dio un paso adentro y sintió como si hubiera cruzado una frontera invisible. El aire dentro del pequeño apartamento era denso y cálido, impregnado de un olor complejo, una mezcla de canela hervida, el aroma antiséptico de alguna medicina y la fragancia terrenal de los girasoles que, tal como afuera, adornaban el alféizar de la única ventana en una lata de conservas abollada. El lugar era minúsculo, apenas una sala que hacía las veces de comedor y dormitorio. Las paredes, alguna vez pintadas de un amarillo alegre, ahora estaban descoloridas y marcadas por la humedad, pero, al igual que la ropa de Mateo, todo estaba impecablemente limpio. Un par de platos fregados se secaban sobre un paño junto a un pequeño fregadero. Un dibujo infantil hecho con crayones, representando a 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente, estaba pegado en la pared con cinta adhesiva. Era un santuario de pobreza digna, un universo contenido en unos pocos metros cuadrados que gritaba amor y lucha en cada detalle. Y entonces la vio, sentada en un viejo sillón reclinable, cubierto con una manta de lana tejida a mano. Había una mujer. Era joven, quizás no mucho mayor que su propia esposa, pero la enfermedad le había robado los colores. Su piel tenía una palidez cerosa y su respiración era un susurro superficial, audible incluso a la distancia. Junto al sillón había un pequeño tanque de oxígeno con una cánula que descansaba sobre su regazo como si acabara de quitársela para ahorrar el preciado gas. Su cabello oscuro, largo y liso, caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro de una belleza delicada y agotada. «Mamá», susurró Mateo, corriendo hacia ella, posicionándose como un pequeño soldado guardián entre la mujer y el intruso. «Es él, el señor de la promesa.
La mujer levantó la vista. Sus ojos, oscuros y enormes como los de su hijo, se posaron en Said. Al principio su expresión fue de confusión, la misma que le daría a cualquier extraño que hubiera irrumpido en su frágil santuario. Pero a medida que sus ojos se ajustaban a la figura imponente que llenaba el marco de su puerta, la confusión se transformó en algo más. Un reconocimiento lento y aturdido, seguido por una ola de pánico tan visceral que Said casi pudo sentirla físicamente, como una ráfaga de aire helado. Ella intentó incorporarse, un gesto de orgullo y defensa, pero el esfuerzo la dejó sin aliento. Una mano temblorosa se aferró al brazo del sillón. Said sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El tiempo se detuvo. Retrocedió 20 años en un instante. Conocía esa cara. Conocía la curva de esa mandíbula, la forma en que sus cejas se arqueaban ligeramente, la constelación de 3 pequeños lunares junto a su ojo izquierdo. Había besado esos lunares en jardines secretos, bajo la luz de una luna que era su única cómplice. La había visto no con la palidez de la enfermedad, sino sonrojada por el sol y la risa, con flores silvestres enredadas en ese mismo cabello oscuro. El nombre escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo, un fantasma de sonido arrancado de lo más profundo de su ser. Elena. El nombre flotó en el aire denso del apartamento, cargado con el peso de 2 décadas de silencio forzado. El rostro de ella se contrajo en una mueca de dolor, como si la palabra fuera una herida reabierta. «Váyase», dijo ella, su voz apenas un hilo, pero afilada como un trozo de vidrio. «No tiene nada que hacer. Aquí. Sea lo que sea que mi hijo le haya dicho, no queremos su limosna». Pero Said ya no la escuchaba. Su mirada estaba fija en un punto, un detalle que lo ancló a la realidad devastadora que se estaba desplegando ante él. Justo debajo de la oreja de Mateo, en la línea de su cuello, la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. La misma marca que había visto cientos de veces en el cuello de Elena, la misma que había trazado con sus dedos en noches robadas, un mapa secreto que solo él conocía. El terror en los ojos de Valeria y su madre, la semejanza innegable, la mentira desesperada, todo encajó con la fuerza de una colisión. No era solo el parecido, no era solo la marca, era la verdad, una verdad tan inmensa y terrible que amenazaba con consumir todo el oxígeno de la habitación. Este niño con los ojos de su madre y la determinación de un guerrero, no era solo un extraño al que le había hecho una promesa. «¿Por qué?», preguntó Said, su voz ronca, rota. La pregunta no era para Elena, sino para el universo, para las decisiones que había tomado, para el hombre en el que se había convertido. Se acercó, cada paso una agonía. Se arrodilló, no ante Mateo esta vez, sino ante ella, el monarca descendiendo de nuevo, pero esta vez no por impulso, sino por el peso de una revelación insoportable. «Elena, ¿por qué nunca me dijiste nada?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una furia antigua y amarga. ¿Decirle a quién? Al joven que prometió el mundo y luego desapareció sin una palabra. Al hombre que envió a su padre a decirme que era un error juvenil, una mancha en su futuro brillante que debía ser borrada. Me ofrecieron dinero para que me fuera, Said. Dinero para comprar mi silencio y desaparecer de tu vida perfecta. Las palabras eran dagas envenenadas, y cada una encontró su blanco. Recordaba la confrontación con su padre, un titán de la vieja guardia cuyo amor era sinónimo de control. «Esa chica no es para ti. Arruinará todo por lo que hemos trabajado. He arreglado las cosas». Said, joven, ambicioso y cobarde, había aceptado la versión de su padre, que Elena había aceptado el dinero y se había ido por voluntad propia. Había enterrado el dolor bajo capas de trabajo, adquisiciones y un matrimonio estratégicamente perfecto con Valeria, la hija de un socio de su padre, una mujer tan pulida y fría como el imperio que estaban construyendo juntos. «Me dijeron que te habías ido, que aceptaste el dinero», susurró la justificación sonando patética, incluso para sus propios oídos. Elena soltó una risa seca, un sonido que se quebró en un tosido. «Por supuesto que te dijeron eso. ¿Qué más podían decir? Rechacé su dinero sucio, pero entendí el mensaje. No era bienvenida en tu mundo.
Así que construí el mío. Su mirada se desvió hacia Mateo y toda la amargura se disolvió, reemplazada por un amor feroz e incondicional. Un mundo pequeño, pero es nuestro, y estábamos bien hasta que mi corazón decidió rendirse. La frase de Mateo, necesito un corazón nuevo para mi mamá, adquirió un significado literal y devastador. Said miró el tanque de oxígeno, los frascos de pastillas en una mesita, la fragilidad de la mujer que una vez había sido un torbellino de vida, y la mentira de Valeria se transformó de un acto de crueldad clasista a un intento monstruoso de encubrimiento. Ella y su madre no habían visto a un niño mendigo, habían visto al fantasma de Elena en los rasgos de Mateo, habían visto la prueba viviente del pasado de Said, un heredero no deseado que amenazaba con derrumbar su castillo de naipes. La amenaza de llamar a la policía, de llevarse a su madre enferma, no era una simple intimidación, era una sentencia de muerte calculada. Una furia como nunca antes había sentido, fría, lúcida y absoluta, se apoderó de él. No era la ira caliente de un negocio fallido, sino el hielo cortante de la traición personal más profunda. Habían conspirado para dejar morir a Elena, para borrarla a ella y a su hijo de la faz de la tierra y proteger su vida de lujos construida sobre esa mentira fundacional. Se puso de pie. El hombre confundido y atormentado que se había arrodillado había desaparecido. En su lugar estaba el jeque, el constructor de imperios, el hombre que movía mercados con una sola llamada. Pero su imperio, en ese momento, se había reducido a esa pequeña habitación. Su única misión, la única adquisición que importaba, era la vida de Elena. Sacó su teléfono. Los ojos de Elena se abrieron con alarma. «¿Qué haces? No llames a la policía, por favor. Haremos lo que sea, nos iremos». Said la silenció con una mirada. «Nunca más tendrás que huir de nada». Marcó un número de memoria. La voz al otro lado contestó al primer tono, respetuosa y alerta. «Doctor Morales, habla Said Al-Jamil. Necesito que prepare su mejor suite cardíaca en el hospital, inmediatamente. Envíe una unidad de cuidados intensivos móviles a esta dirección». Recitó la calle de los Girasoles sin dudar. «La paciente es de máxima prioridad. Su nombre es Elena Reyes. Quiero a su mejor equipo de trasplantes esperando mis órdenes. Cancele lo que sea necesario. El costo es irrelevante». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un «Sí, señor, en camino». Said colgó. El silencio en la habitación era ahora diferente. Ya no estaba cargado de tensión y rencor, sino de un poder abrumador y de un cambio tectónico. Elena lo miraba, su boca entreabierta, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El miedo en sus ojos luchaba contra una chispa de esperanza que se negaba a ser extinguida. Mateo, que había entendido la esencia, si no los detalles, se acercó a Said y por primera vez le tocó la mano. Un pequeño tirón, una conexión. Said se agachó para quedar a la altura del niño, de su hijo. Puso su mano sobre el hombro de Mateo, un gesto que se sintió a la vez monumentalmente importante y completamente natural. «Le prometí a tu hijo que ayudaría», dijo, su voz dirigida a Elena, pero sus ojos sin apartarse de los de Mateo. No sabía entonces que la promesa me la estaba haciendo a mí mismo, hace 20 años. Miró a Elena y la armadura del jeque se desvaneció por completo, dejando al descubierto al joven que una vez fue, ahora con el poder de reescribir el final de su historia. «Esto no es caridad, Elena», dijo, su voz firme, inquebrantable. «Esto es una deuda, y te juro, por la vida de nuestro hijo, que voy a pagarla». La promesa de Said colgaba en el aire denso y tibio del apartamento, una fuerza tan palpable como el zumbido del refrigerador o el latido arrítmico del corazón de Elena. El eco de sus palabras, «voy a pagarla», había trazado una línea invisible en el tiempo, separando el antes del después. Elena lo miraba con los ojos desorbitados, una tormenta de incredulidad, miedo y una frágil y diminuta semilla de esperanza, librando una batalla en su interior. Llevaba 2 décadas construyendo muros para protegerse del fantasma de Said Al-Jamil, y ahora ese fantasma estaba arrodillado en su sala, no como un espectro de dolor,
sino como un ejército de un solo hombre dispuesto a derribar el mundo para salvarla. Mateo, por otro lado, no sentía el peso del pasado. Para él, la situación era de una simplicidad aplastante. Había pedido un milagro, y el milagro había llegado en forma de un hombre con ojos tristes y un traje que costaba más que todo el edificio. Soltó la mano de Said y se acercó a su madre, colocando su pequeña palma sobre la de ella, un gesto de transferencia de esa nueva y extraña seguridad que sentía. «Te lo dije, mamá», susurró, su voz cargada con la fe inquebrantable de la infancia. «Te dije que encontraría la manera». El hechizo se rompió no por una palabra, sino por un sonido. A lo lejos el aullido creciente de una sirena, diferente al de las patrullas del barrio. Era un tono más grave, más urgente. El sonido se acercó rápidamente, culminando en un silencio abrupto justo frente a su puerta. Luces rojas y blancas comenzaron a barrer rítmicamente la habitación, proyectando sombras danzantes sobre el dibujo de crayones en la pared. Afuera, la calle de los Girasoles se había transformado en un escenario. Los vecinos se asomaban por las ventanas, salían a sus puertas, susurrando y señalando. La limusina negra ya era un espectáculo, pero la aparición de una unidad de cuidados intensivos móvil, reluciente y equipada con tecnología que parecía de otro planeta, era un evento de proporciones míticas. Era como si una nave espacial hubiera aterrizado en medio de su universo cotidiano. Dos paramédicos, un hombre y una mujer con uniformes impecables, bajaron con una camilla automatizada y equipo médico. Se movieron con una eficiencia tranquila, sus ojos entrenados para ignorar el circo que se formaba a su alrededor. Javier, el chofer, ya estaba en la puerta, hablándoles en voz baja y señalando el apartamento número 14. Cuando tocaron la puerta, fue Said quien abrió. Se hizo a un lado, su imponente figura, llenando el marco, actuando como un guardián silencioso. Los paramédicos entraron, y el pequeño apartamento pareció encogerse aún más. El contraste era brutal. La tecnología de punta y la pulcritud clínica invadiendo un espacio definido por el amor, la lucha y la escasez. Elena se encogió en su sillón, la vergüenza luchando con la necesidad. Quería cubrirse con la manta tejida, ocultar la modestia de su hogar de esas miradas profesionales. Pero la paramédico, una mujer con una sonrisa cálida y ojos competentes, se arrodilló a su lado ignorando por completo el entorno. «Señora Reyes, mi nombre es Sofía. Estamos aquí para llevarla al hospital. El doctor Morales nos está esperando. Vamos a cuidarla, ¿de acuerdo?» Su voz era un bálsamo, profesional pero humana. Mientras le tomaban la presión arterial y le colocaban suavemente un monitor de pulso en el dedo, Said observaba cada movimiento desde la distancia, con los brazos cruzados. No interfería, pero su presencia era una garantía de que cada acción se realizaría con el máximo cuidado. Era el mismo enfoque depredador que usaba en sus negocios, solo que esta vez su objetivo no era adquirir una empresa, sino proteger una vida. La vida que él mismo, por su cobardía juvenil, había puesto en riesgo. Cuando llegó el momento de trasladarla a la camilla, Elena miró a Said, sus ojos llenos de un pánico renovado. «Mi hijo, Mateo no puede quedarse solo». «No lo hará», respondió Said, su voz un ancla en la tormenta. «Vendrá con nosotros. No nos separaremos de ti ni un segundo». Se acercó a Mateo, quien miraba con los ojos muy abiertos cómo aseguraban a su madre en la camilla. Said se agachó y le habló en voz baja, de hombre a hombre. «Van a cuidar muy bien de tu mamá. Nuestro trabajo ahora es ser fuertes por ella. ¿Entendido, campeón?» Mateo asintió, tragando saliva. La palabra «nuestro» resonó en su pequeño pecho. Ya no era solo él contra el mundo. La salida fue un desfile surrealista. Los paramédicos maniobrando la Camila por el estrecho pasillo, Said caminando a un lado, su mano protectora rozando el hombro de Elena, y Mateo aferrado al borde de su saco. Los flashes de los teléfonos de los vecinos iluminaban la escena, capturando un momento que se convertiría en leyenda en el barrio. El magnate, el niño y la mujer enferma, una trinidad improbable saliendo de la casa de la Puerta Azul. Dentro de la ambulancia, el mundo exterior desapareció. El interior
Era un capullo de luz blanca y pitidos rítmicos. Elena estaba conectada a un monitor que mostraba en líneas verdes y números rojos la precaria danza de su vida. Said se sentó en el banco junto a ella, su rodilla casi rozando la camilla. Mateo se acurrucó a su lado, su pequeña mano buscando instintivamente la del hombre que había cambiado su universo en unas pocas horas. Said la tomó, sus grandes dedos envolviendo los pequeños del niño con una delicadeza que no sabía que poseía. «Said», susurró Elena, su voz tensa por el esfuerzo y la emoción. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto?» Él la miró. El ruido de los monitores y el suave balanceo del vehículo se desvanecieron. Solo existían sus ojos, los mismos que lo habían perseguido en sueños durante 20 años. «Porque te creí», dijo, su voz ronca de culpa. «Creí la mentira de mi padre. Creí que habías tomado el dinero. Creí que no te importaba. Fui un cobarde que eligió un imperio antes que a la única persona que lo hacía sentir real. Pasé 2 décadas construyendo un reino sobre cimientos de arena, y no me di cuenta hasta que tu hijo me miró a los ojos». Hizo una pausa, el peso de los años perdidos casi ahogándolo. «Esto no es caridad, Elena. Es el primer pago de una deuda impagable. No puedo devolverte los años, pero te juro por mi vida que te devolveré la salud». Las lágrimas rodaron por las sienes de Elena, perdiéndose en su cabello oscuro sobre la almohada. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran lágrimas de liberación, el deshielo de un glaciar de dolor y resentimiento que había llevado dentro durante la mitad de su vida. El viaje fue corto. El hospital no era una institución pública, sino una fortaleza de cristal y mármol, un santuario de la medicina privada donde solo los más poderosos podían permitirse entrar. La ambulancia no se detuvo en la entrada de emergencias. Se deslizó por una rampa privada hasta una entrada discreta, donde un hombre de bata blanca y cabello plateado los esperaba. Era el doctor Morales en persona, el cardiólogo más reputado del país. «Señor Al-Jamil», dijo el doctor con un asentimiento respetuoso, sus ojos moviéndose inmediatamente hacia Elena. «Tenemos todo listo. La suite cardíaca está preparada. Mi equipo está esperando». La transición fue un torbellino de eficiencia. Elena fue llevada a través de un laberinto de pasillos blancos y silenciosos. En la puerta de la unidad de cuidados coronarios, una enfermera detuvo a Said y Mateo. «Tendrán que esperar aquí. La prepararemos para los estudios iniciales». Elena giró la cabeza, su mano buscando la de su hijo. «Mateo, mi amor». «Estoy aquí, mamá», dijo el niño, su voz pequeña pero firme. Said se agachó de nuevo, su mirada encontrando la de Elena por encima del rostro de su hijo. «Ve, lucha. Nosotros te esperamos aquí». Ella asintió y las puertas se cerraron, separándolos. El silencio que quedó era pesado y estéril. Mateo miró el pasillo inmaculado, un lugar tan diferente a su mundo de colores y ruidos. Parecía un pececito en un océano demasiado grande y vacío. Said lo sintió. Vio el temblor en los hombros del niño. «Tengo una idea», dijo Said con una suavidad que seguía sintiéndose extraña en su propia garganta. «¿Qué te parece si vamos a la cafetería? He escuchado que tienen el mejor chocolate caliente de la ciudad. Un guerrero necesita reponer sus fuerzas». Mateo lo miró, sus ojos oscuros llenos de preguntas. «¿Tú crees que mamá va a estar bien?» Said le puso una mano en el hombro, un contacto sólido y tranquilizador. «Tu madre es una luchadora. Ha luchado sola durante mucho tiempo. Ahora ya no está sola. Tiene al mejor doctor, tiene las mejores medicinas y nos tiene a nosotros. Así que sí, creo que va a estar bien». Mientras caminaban hacia la cafetería, Said reflexionaba. Cada paso en ese pasillo era un paso alejándose de la vida que había conocido. El imperio, las reuniones, los miles de millones. Todo parecía un juego de niños comparado con la responsabilidad que sentía en la pequeña mano que ahora sostenía la suya. Y en ese momento, la imagen de Valeria volvió a su mente. Su mentira. No era una simple falsedad para evitar a un mendigo, era un acto de exterminio calculado. Ella y su madre habían visto al heredero, al hijo bastardo que amenazaba con derrumbar su dinastía de apariencias. Lo habían condenado a él y a su madre a la muerte con la misma frialdad con la que se descartaría una mala inversión. Una furia glacial,
pura y precisa, cristalizó en su interior. Ya no era el dolor confuso del descubrimiento. Era la claridad de un propósito. Había dos batallas que librar. La primera era por la vida de Elena. La segunda, por la verdad. Y la segunda batalla estaba a punto de comenzar. Se sentaron en una pequeña mesa de la cafetería, 2 tazas humeantes de chocolate entre ellos. Mateo, por primera vez, sonrió un poco mientras soplaba el vapor. Said lo observó, viendo en sus rasgos una mezcla perfecta de sí mismo y de Elena. El legado que casi le fue arrebatado. Sacó su teléfono. Marcó el número de Javier. «Javier», dijo, su voz desprovista de toda emoción, lo que la hacía infinitamente más peligrosa. «Señor, estoy en el estacionamiento», respondió la voz leal. «Bien, quiero que vayas al penthouse. Inmediatamente. Comunícale a mi esposa que estaré en casa en exactamente 1 hora. No en 50 minutos. No en 1 hora y 5. En 1 hora». Hizo una pausa, su mirada fija en su hijo. «Asegúrate de que su madre, doña Teresa, también esté presente. Nadie, bajo ninguna circunstancia, sale de ese apartamento hasta que yo llegue. Bloquea las tarjetas de crédito, si es necesario. Pon guardias en la puerta del elevador. No me importa cómo lo hagas, solo asegúrate de que estén allí, esperándome». «Entendido, señor», dijo Javier, sin una pizca de duda. Said colgó, guardó el teléfono. El calor de la taza de chocolate se sentía bien en sus manos frías. Miró a su hijo, que bebía a sorbos, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en otro rincón de la ciudad. Por 20 años, había sido el jeque del imperio financiero. Hoy se había convertido en algo más. Era un padre, y el mundo iba a descubrir la diferencia. La guerra por su familia acababa de empezar. El viaje de regreso desde el hospital hasta el distrito financiero fue un descenso a través de las capas del infierno personal de Said. Cada calle que la limusina recorría en sentido inverso era un paso que lo alejaba del santuario de verdad cruda que había encontrado en el apartamento de Elena y lo acercaba al mausoleo de mentiras que llamaba hogar. El chocolate caliente que había compartido con Mateo, un momento de una pureza casi dolorosa, aún dejaba un rastro dulce en su paladar, un marcado contraste con el sabor amargo de la traición que le subía por la garganta. Miraba el paisaje urbano pasar a través del cristal polarizado, pero no veía los edificios ni el tráfico. Veía los últimos 20 años de su vida como una película muda y en blanco y negro, una elaborada farsa en la que él había sido el actor principal y el único que no conocía el guión. El imperio que había construido, ladrillo a ladrillo, adquisición tras adquisición, le pareció de repente frágil y sin sentido. Había perseguido el poder como un antídoto contra la impotencia que sintió de niño, pero ahora se daba cuenta de que solo había cambiado una jaula por otra, más grande y con barrotes de oro. El verdadero poder, comprendió con una claridad devastadora, no residía en los consejos de administración ni en las cifras de la bolsa, sino en la capacidad de proteger a los que amas, y en eso había fracasado estrepitosamente. La furia que sentía no era una llamarada caliente e incontrolable, sino un bloque de hielo en el centro de su pecho, un frío que agudizaba sus sentidos y le otorgaba una precisión letal. No iba a casa a tener una discusión, iba a ejecutar una sentencia. Cuando el elevador privado ascendió con un zumbido silencioso hacia el ático, el aire pareció enrarecerse. Las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo que era una declaración de riqueza impersonal. Pisos de mármol blanco, veteado de gris, una escultura abstracta de bronce que había costado una fortuna y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad a sus pies. El lugar olía a lirios recién cortados y a cera de abeja, una fragancia artificial diseñada para evocar una calma que en ese momento era una blasfemia. Encontró a Valeria y a su madre, doña Teresa, sentadas en el salón principal, un vasto espacio decorado en tonos de crema y plata. Estaban posicionadas en un sofá de terciopelo como 2 reinas en su corte, esperando a un súbdito insolente. Javier había cumplido sus órdenes a la perfección. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
Valeria sostenía una copa de vino blanco, sus dedos enjollados apretándola con más fuerza de la necesaria. Doña Teresa, por su parte, tenía las manos cruzadas sobre el regazo, una imagen de matriarca ofendida, aunque el ligero temblor en sus dedos delataba su ansiedad. «Said, por fin llegas», comenzó Valeria, su voz un instrumento perfectamente afinado para sonar a la vez preocupada y herida. «Javier nos ha encerrado aquí como si fuéramos prisioneras. ¿Se puede saber qué significa este melodrama?» Said no respondió. Se movió por la habitación con una lentitud deliberada, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de seda. Se detuvo junto a la pared de cristal, dándoles la espalda por un momento, mirando la ciudad que se extendía bajo él. Era un gesto de poder, un recordatorio de quién controlaba ese mundo. Cuando finalmente se giró para enfrentarlas, sus ojos eran dos pozos oscuros y sin fondo. «Quiero que me cuenten otra vez lo que pasó con el niño», dijo, su voz tranquila, casi conversacional, lo que la hacía infinitamente más amenazante. Valeria intercambió una mirada fugaz con su madre. «¿Otra vez? Ya te lo dije, querido. Era un pequeño delincuente. Intentó robar una estatuilla de plata del vestíbulo. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo y huyó antes de que pudiéramos llamar a seguridad. Un ladrón», repitió Said, saboreando la palabra como si fuera veneno. «¿Y qué fue lo que le dijeron exactamente?» Fue doña Teresa quien respondió esta vez, su voz teñida de una arrogancia protectora. «Le dijimos que se fuera, por supuesto, que este no era lugar para gente de su calaña. Tuvimos que ser firmes. Esa gente solo entiende un lenguaje». «Gente de su calaña», repitió Said a nuevo, su mirada fija en ella. «¿Y qué lenguaje es ese, Teresa? ¿El de las amenazas? ¿El de aterrorizar a un niño de 9 años diciéndole que se llevarían a su madre enferma a un lugar de donde nunca saldría?» El color desapareció del rostro de ambas mujeres. El aire pareció solidificarse. La mentira, tan cuidadosamente construida, se había hecho añicos con una sola frase. Valeria dejó su copa sobre la mesa de centro con un chasquido agudo. «El jefe de seguridad te lo contó, ¿verdad?», siseó. Valeria, su máscara de preocupación resquebrajándose para revelar la fría rabia que había debajo. «Ese imbécil. Lo despediré mañana mismo por su insolencia». «No despedirás a nadie», la cortó Said, su voz bajando a un susurro gélido. «Tú ya no tienes autoridad para despedir ni al jardinero, pero no fue solo el jefe de seguridad. Verán, hice algo que ustedes dos consideraron impensable. Fui a buscarlo». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria y Teresa se quedaron petrificadas, sus rostros una mezcla de incredulidad y pánico creciente. Podían sentir el suelo cediendo bajo sus pies, pero aún no comprendían la profundidad del abismo. «Lo encontré», continuó Said, dando un paso hacia ellas. «Encontré su pequeño y humilde apartamento en un barrio que ustedes ni siquiera sabrían ubicar en un mapa. Un lugar impecablemente limpio, por cierto, no el hogar de un ladrón». Se detuvo frente a ellas, su sombra proyectándose sobre las dos mujeres, y conocí a su madre. Al oír esto, un espasmo de puro terror sacudió a doña Teresa. Sus ojos se abrieron como platos. «Una mujer muy enferma», prosiguió Said, su mirada clavada en la de su suegra, «con un corazón que se está rindiendo, pero lo más curioso de todo fue su rostro. Me resultaba familiar. Y entonces vi la marca de nacimiento en el cuello de su hijo. Una pequeña media luna, exactamente igual a la que ella tiene». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras las aplastara. «Una marca que yo conocía muy bien». «No, es así, Teresa. Tú la reconociste de inmediato en el vestíbulo. Por eso el pánico, por eso la crueldad». «No sé de qué estás hablando», balbuceó Teresa, su voz temblorosa. «Oh, creo que sí lo sabes», exclamó Said, su voz elevándose por primera vez, no en un grito, sino en una ola de poder helado que barrió la habitación. «Sabes exactamente de quién estoy hablando. Su nombre es Elena». El nombre fue una detonación. Valeria se llevó una mano a la boca, su rostro descompuesto por el horror de Mindon y Sinter. La revelación completa. Ya no había escapatoria. La pesadilla de la que habían huido durante 20 años no solo había regresado, estaba sentada en el trono de su imperio, a punto de dictar sentencia. 20 años, susurró Said, más para sí mismo que para ellas.
20 años creyendo una mentira que tu padre y tú fabricaron. Él me dijo que ella había aceptado el dinero, que se había marchado porque prefería la riqueza a un futuro incierto conmigo. Y yo, joven y estúpido, le creí. Pero ella nunca tomó el dinero, ¿verdad, Teresa? Lo rechazó. Y ustedes dos han vivido cada día de los últimos 20 años sabiendo que ahí fuera existía la prueba viviente de su engaño. Said, por favor, suplicó Valeria, intentando un último y patético recurso: la lástima. Se levantó y trató de tocar su brazo, pero él retrocedió como si su contacto quemara. Fue hace mucho tiempo. Éramos jóvenes. Tu padre solo quería protegerte, proteger nuestro futuro. ¿Proteger nuestro futuro?, replicó Said con una risa desprovista de humor, un sonido terrible y vacío. ¿Dejando morir a la madre de mi hijo? ¿Expulsando a mi propio hijo a la calle como si fuera basura? Eso no es protección, Valeria. Eso es un intento de asesinato por omisión. Ustedes no vieron a un niño pidiendo ayuda. Vieron a un heredero. Vieron la única amenaza real para este castillo de naipes que llaman vida. Y su solución fue borrarlo. Se acercó a Valeria, su rostro a centímetros del de ella. La fragancia de su caro perfume le resultó nauseabunda. Cuando te conocí, pensé que tu frialdad era elegancia, que tu ambición era fortaleza. ¡Qué ingenuo fui! No es más que un vacío, un agujero negro de egoísmo tan profundo que estabas dispuesta a dejar que una mujer muriera para no perder tus almuerzos en el club y tus viajes de compras. Se apartó de ella con disgusto y se dirigió a su escritorio de caoba. Abrió un cajón y sacó un juego de documentos. Los arrojó sobre la mesa de centro frente a ellas. Estos son los papeles del divorcio. Ya están firmados por mi parte. No contestarás nada, recibirás exactamente lo que estipula el acuerdo prenupcial que tu padre, en su infinita arrogancia, insistió que firmáramos. Ni un centavo más. Su mirada se endureció. La galería de arte, las propiedades conjuntas, las cuentas bancarias, todo está congelado a partir de este momento. Se giró hacia doña Teresa, quien lo miraba con una mezcla de odio y pánico. Y tú, Teresa, tu presencia en las juntas directivas de mis empresas queda revocada de forma inmediata. Tus acciones, que fueron un regalo de mi parte como dote, serán recompradas por su valor nominal original. Estás fuera. No puedes hacernos esto, gritó Valeria, su voz finalmente quebrándose en un sollozo de rabia e histeria. Hemos construido esta vida juntos. He estado a tu lado, soy tu esposa. Tú dejaste de ser mi esposa en el momento en que condenaste a mi hijo y a su madre, sentenció Said, su voz resonando con una finalidad absoluta. Ustedes dos son un veneno que he permitido en mi vida durante demasiado tiempo. El antídoto comienza ahora. Caminó hacia la puerta del elevador sin mirar atrás. Tienen exactamente 24 horas para empacar sus pertenencias personales y abandonar este apartamento. Después de eso, mi equipo de seguridad se encargará de sacar lo que quede. Javier las escoltará fuera del edificio. ¿A dónde iremos?, gimió Valeria, derrumbándose en el sofá. Said se detuvo con la mano en el botón del elevador. Se giró una última vez, y la mirada que les dedicó no contenía rabia, ni siquiera odio, solo un vasto y desolador vacío. Francamente, dijo con una frialdad que les heló los huesos, no me importa. Las puertas del elevador se abrieron. Entró sin vacilar y presionó el botón del vestíbulo. Mientras descendía, el ático de lujo, con sus vistas espectaculares y su arte invaluable, se desvaneció sobre él. No sentía alivio, ni triunfo, solo la pesada carga de la justicia impartida y el comienzo de una tarea mucho más importante. Había demolido su pasado. Ahora tenía que volver al hospital para construir su futuro. El descenso en el elevador fue un viaje a través del purgatorio. Cada piso que pasaba era una capa de su vida anterior que se desprendía, dejando al descubierto al hombre que había sido enterrado bajo 2 décadas de ambición y mentiras. El lujoso ático, con sus vistas imperiales y su silencio de museo, se desvaneció sobre él no como una pérdida, sino como un lastre soltado. No había sentido el triunfo vengativo que esperaba. La confrontación con Valeria y Teresa no le había dejado más que un regusto a ceniza, la constatación de un vacío existencial tan vasto como el salón que acababa de abandonar. La furia
que había sido el motor de su regreso, se había consumido, dejando en su lugar una calma fría y pesada. Era la calma del epicentro de un huracán, un silencio donde la destrucción ya había ocurrido y la reconstrucción aún no había comenzado. Cuando las puertas se abrieron, en el vestíbulo, el aire olía diferente. Ya no era el aroma a poder y mármol pulido, sino simplemente aire, neutro y expectante. Javier lo esperaba junto a la limusina, su rostro una máscara de lealtad impasible, aunque sus ojos contenían una pregunta silenciosa. Said simplemente asintió, un gesto que lo decía todo. El viejo mundo había terminado. Al hospital, Javier, y contacta a mi equipo legal. Diles que esperen mis instrucciones. Va a ser una noche larga. El trayecto de regreso fue un espejo del anterior, pero el hombre que miraba por la ventana ya no era el mismo. Antes buscaba una verdad, ahora la había encontrado y su peso era casi insoportable. Las luces de la ciudad se difuminaban en estelas de neón, cada una un recordatorio de un imperio que de repente parecía irrelevante. ¿De qué servía ser dueño de la mitad de esos rascacielos si no había podido proteger lo único que importaba? La imagen de Elena, frágil y desafiante en su sillón gastado, se superponía al paisaje urbano, y la de Mateo, su hijo, un niño forzado a llevar sobre sus pequeños hombros una carga que habría aplastado a la mayoría de los hombres. El hospital, al volver, ya no parecía una fortaleza ajena. Se sentía como su nuevo cuartel general, el único campo de batalla que ahora le importaba. El lujo de la limusina se sentía obsceno al detenerse en la entrada privada. Said salió antes de que Javier pudiera abrirle la puerta, moviéndose con una urgencia que no había sentido en años. El doctor Morales lo interceptó en el pasillo principal, su rostro grave. Había una sala de conferencias privada preparada para él, un espacio estéril con una mesa de cristal y sillas de cuero negro, un entorno que le resultaba familiar, pero que ahora se sentía profano. «Señor Al-Jamil», comenzó el doctor, extendiendo unas tomografías sobre la superficie iluminada de un negatoscopio. «La situación es tan delicada como temíamos, quizás más». Said se acercó, sus ojos fijos en las imágenes fantasmales de un corazón dilatado y débil. No entendía la jerga médica, pero entendía el lenguaje universal del fracaso. El músculo en la imagen era una sombra exhausta, una bomba que apenas tenía fuerzas para seguir latiendo. «Elena padece una miocardiopatía dilatada en su fase terminal», explicó Morales, su tono desprovisto de sentimentalismo, pero no de compasión. «Su fracción de eyección es peligrosamente baja. Para ser claros, su corazón es demasiado débil para bombear suficiente sangre al resto de su cuerpo. El oxígeno, la medicación, son solo medidas paliativas. Un puente». «¿Un puente hacia dónde?», preguntó Said, su voz un susurro ronco. «Hacia un trasplante. Es su única opción real. La hemos estabilizado y la hemos colocado en la lista de espera nacional con carácter de urgencia máxima. Pero, como debe saber, la lista es larga y la compatibilidad es un factor crítico y esquivo». Ahí estaba, el muro, el primer enemigo que su dinero no podía derribar con una simple llamada. Podía comprar empresas, islas, voluntades, pero no podía fabricar un corazón humano compatible. La impotencia, ese viejo fantasma de su infancia, regresó para atenazarle la garganta. «No me hable de listas», dijo Said, su voz recuperando el filo del acero. «Hábleme de soluciones. Quiero al mejor equipo de búsqueda de donantes del mundo. Quiero que flete aviones privados para traer especialistas si es necesario. Quiero que este hospital se convierta en el centro neurálgico de esa búsqueda. Construya un ala nueva si hace falta. Financiaré la investigación para los próximos 50 años. No me importa el costo. Lo que me importa es el tiempo». El doctor Morales lo miró, no con el asombro de un subordinado, sino con el escrutinio de un hombre que había visto a muchos ricos intentar doblegar a la muerte con sus chequeras, pero en los ojos de Said vio algo más que arrogancia. Vio una desesperación pura, una voluntad de hierro forjada en el fuego de un arrepentimiento profundo. «Haremos todo lo humanamente posible, señor, y con sus recursos ampliaremos los límites de lo que eso significa», aseguró el médico. «Pero ahora
Debemos esperar, y debemos ser fuertes por ella. Su estado anímico es crucial. Said asintió, la palabra esperar rechinando en su interior. Nunca había sido bueno esperando. Había construido su vida sobre la acción decisiva, la anticipación, el golpe preventivo. Pero esta era una nueva clase de guerra, una que se libraba en el terreno de la paciencia y la fe. Dejó la sala de conferencias y caminó por los pasillos silenciosos y antisépticos. El olor a desinfectante era el nuevo perfume de su existencia. Preguntó a una enfermera por Mateo y ella lo guió a una pequeña sala de espera familiar. Encontró al niño acurrucado en un sillón demasiado grande para él, dormido. Una enfermera le había puesto una manta delgada sobre los hombros. A su lado, en una mesita, estaba la taza de chocolate vacía. Su rostro, relajado en el sueño, era una copia casi perfecta del suyo a esa edad, pero con la suavidad inconfundible de Elena en la curva de sus labios. Verlo allí, tan pequeño y vulnerable en medio de la inmensidad estéril del hospital, le partió el alma de una forma que la traición de Valeria ni siquiera había rozado. Se sentó en el sillón de enfrente sin hacer ruido y simplemente lo observó. Observó el suave subir y bajar de su pecho, la forma en que sus pestañas oscuras se curvaban sobre sus mejillas. Este era su hijo, su sangre, el legado que había ignorado durante 20 años, un tesoro que las mujeres a las que había llamado familia habían intentado desechar como si fuera basura. Una ola de amor protector, tan feroz y primordial que lo dejó sin aliento, lo inundó. No era el afecto calculado o la posesión que sentía por sus empresas. Era algo orgánico, una conexión que tiraba de algo profundo en su interior, un ancla en el caos de su vida desmoronada. Después de casi una hora, Mateo se removió. Sus ojos se abrieron, primero confusos por el entorno desconocido, luego enfocándose en Said. El miedo apareció en ellos por un instante, el miedo a estar solo. «Estoy aquí», dijo Said en voz baja, inclinándose hacia adelante. «No me he movido». El miedo en los ojos del niño se disolvió, reemplazado por una pregunta silenciosa. «¿Y mamá?» «Tu mamá está descansando», respondió Said, eligiendo sus palabras con un cuidado que nunca había usado en una negociación. «Los doctores la están cuidando mucho. Le están dando medicinas para que su corazón no se canse tanto. Es como un coche que se ha quedado sin gasolina. Necesita tiempo en el taller para que los mejores mecánicos del mundo lo arreglen». Mateo frunció el ceño, procesando la analogía. «¿Pero la van a arreglar? ¿Le van a poner un corazón nuevo?» Said sintió el peso de esa pregunta. Una respuesta equivocada podría quebrar la fe de ese niño, la única arma real que tenían. Se levantó y se sentó en el borde del sillón de Mateo para que estuvieran al mismo nivel. «Ese es el plan», dijo con una honestidad tranquila. «Encontrar el mejor corazón nuevo del mundo para ella. Pero esas piezas son muy especiales y difíciles de encontrar. A veces hay que esperar un poco para que aparezca la pieza perfecta. Y mientras esperamos, nuestro trabajo es ser su equipo de apoyo, los más fuertes. ¿Sabes lo que eso significa?» Mateo negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de Said. «Significa que no podemos estar tristes donde ella nos vea. Tenemos que llevarle sonrisas, contarle historias, dibujarle soles gigantes como el que tienes en tu pared. Significa que tenemos que cuidarnos el uno al otro, para que cuando ella despierte, vea que su equipo está listo y esperando. Tú y yo somos su equipo». Por primera vez, Said usó la palabra yo para unirse a Mateo, no para dirigirlo. Vio cómo la idea se asentaba en la mente del niño, la idea de no estar solo, de tener una misión. La barbilla de Mateo se elevó una fracción de pulgada, su expresión solemne regresando, pero esta vez no era la solemnidad de la desesperación, sino la de la responsabilidad aceptada. «Entendido», susurró Mateo, «somos un equipo». Said sintió un nudo en la garganta. Puso una mano sobre el hombro del niño, un gesto que se sintió a la vez monumental y completamente natural. «Exacto. Y el primer deber de este equipo es asegurarse de que su miembro más joven tenga el estómago lleno. No solo de chocolate. He oído que la cafetería de abajo tiene unas hamburguesas legendarias. ¿Qué opina el copiloto?»
Una pequeña sonrisa, apenas una sombra, se dibujó en los labios de Mateo. Opino que sí. Mientras caminaban hacia la cafetería, la mano de Mateo encontró la suya. Un agarre pequeño pero firme. Para cualquiera que los viera, serían solo un hombre y un niño en un pasillo de hospital. Pero para Said, ese simple contacto era el primer ladrillo en la construcción de un nuevo mundo. Un mundo donde el poder no se medía en cifras, sino en la fuerza con la que se podía sostener una mano, pequeña en medio de la noche. Sabía que la espera sería una tortura, que cada segundo que pasara sería una batalla contra el tiempo y la estadística. Pero al mirar el rostro de su hijo, iluminado por la promesa de una hamburguesa, Said entendió que por primera vez en su vida no estaba luchando por un imperio que poseer, sino por un hogar al que pertenecer. Y esa era una batalla que no podía permitirse perder. 6 meses se habían deslizado por el calendario como granos de arena en un reloj del desierto, un tiempo que para Said se sintió a la vez como una eternidad y un parpadeo. La espera por un corazón para Elena había sido la negociación más brutal de su vida, una en la que no tenía poder, ni influencia, ni control. Fue una lección de humildad forjada en los pasillos estériles de un hospital, en las noches de vigilia junto a la cama de Elena, y en las conversaciones susurradas con un hijo que le enseñaba a rezar a un Dios que él había olvidado hacía mucho tiempo. Y entonces, en una madrugada gris y lluviosa, llegó la llamada. Un milagro nacido de la tragedia de otra familia, un regalo anónimo de vida en medio de la muerte. La operación fue una odisea de 10 horas, durante las cuales Said y Mateo se sentaron en la sala de espera, construyendo un universo entero con bloques de juguete, un reino silencioso donde el único soberano era la esperanza. Ahora, el eco de esa angustia parecía un sueño lejano. Estaban en el gran salón de un hotel de lujo, un espacio que Said conocía bien por sus batallas corporativas. Pero esta noche, el aire no olía a codicia, sino a gratitud. Cientos de personas, la élite de la ciudad, se habían reunido para la inauguración de la Fundación Corazón de Girasol, una organización que Said había creado y financiado con una ferocidad que desconcertó al mundo de los negocios. Su propósito: garantizar que nadie, sin importar su origen, tuviera que suplicar en la calle por una segunda oportunidad para vivir. En el centro de todo, como el sol, alrededor del cual giraba este nuevo universo, estaba Elena. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba el brillo saludable de su piel y la luz renovada en sus ojos. Ya no era la figura frágil y pálida de aquel pequeño apartamento. Se movía con una gracia serena, una fuerza tranquila que emanaba no solo de su corazón sanado, sino de un espíritu que nunca se había roto. A su lado, Said ya no parecía un jeque, sino simplemente un hombre. El aura gélida que lo había definido se había derretido, reemplazada por una calidez que se manifestaba en la forma en que su mano buscaba la de Elena, en la sonrisa que se dibujaba en su rostro cada vez que miraba a Mateo. Mateo, vestido con un pequeño traje que él mismo había elegido, ya no era el niño con la seriedad de un anciano. Era un niño de 10 años, corriendo entre las mesas con otros niños, su risa un torrente de alegría que llenaba el salón. De vez en cuando se detenía para buscar la mirada de sus padres, y al encontrarlos, una sonrisa de pura seguridad iluminaba su rostro antes de volver a sus juegos. Estaba anclado, estaba a salvo. Más tarde, mientras la orquesta tocaba una melodía suave, Said y Elena se escaparon a un balcón que daba a los jardines iluminados del hotel. El aire de la noche era fresco y olía a tierra mojada y jazmines. ¿Puedes creer todo esto?, susurró Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Said. Su mano fue instintivamente a su pecho, un gesto que aún hacía a veces, como para asegurarse de que el ritmo fuerte y constante que sentía era real. Said la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. «A veces creo que sigo soñando», confesó, su voz ronca de emoción, «y tengo miedo de despertar en mi antigua vida, solo en ese ático frío. Esa vida ya no existe», dijo Elena con firmeza. Miró su rostro, estudiando las líneas que la preocupación y ahora la paz habían grabado en él. «¿Te arrepientes de algo? ¿De lo que perdiste? ¿De Valeria?
Said negó con la cabeza, su mirada clara y sin vacilación. Solo me arrepiento de una cosa, de los 20 años que perdí sin ustedes. Valeria y su madre eran parte de un edificio construido sobre cimientos podridos. Demolerlo fue doloroso, pero necesario para poder construir algo real. Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia. Ellas viven en el extranjero ahora, con lo que les quedó del acuerdo prenupcial. A veces los abogados me informan de sus intentos por acceder a más fondos. Es como escuchar el eco de un fantasma. Ya no siento ira, Elena, solo una extraña lástima por el vacío en el que eligieron vivir. Todos construimos nuestras propias jaulas, murmuró Elena. La mía estaba hecha de miedo y orgullo. Me tomó mucho tiempo perdonarte, Said, pero me tomó aún más tiempo perdonarme a mí misma por no haber luchado más, por haber aceptado que tu mundo no era para mí. Pero lo es, dijo él, girándola para que lo mirara. Puso una mano suavemente sobre su mejilla. Tú no entraste a mi mundo, Elena. Tú te convertiste en mi mundo, tú y Mateo. Todo lo demás, los negocios, el imperio, ahora solo son herramientas, herramientas para protegerlos, para construir un legado del que nuestro hijo pueda estar orgulloso. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena, pero era una lágrima de plenitud. Said la secó con el pulgar. En ese gesto, en esa caricia tierna bajo las estrellas, se selló la promesa final, una que no necesitaba palabras, la promesa de que nunca más estarían solos. Un mes después, en una tarde soleada de sábado, la limusina negra, ahora equipada con un asiento infantil y un desorden de juguetes en el suelo, se deslizó por las calles estrechas y familiares del antiguo barrio de Elena. El vehículo ya no parecía un invasor alienígena. Los vecinos saludaban con la mano, los niños corrían a su lado, gritando el nombre de Mateo. Se detuvieron, no frente a la vieja casa de la Puerta Azul, sino frente a la clínica comunitaria La Esperanza. El edificio ya no era azul descarapelado. Estaba recién pintado de un blanco brillante, con un nuevo letrero de metal pulido. Un camión estaba descargando cajas de equipo médico de última generación, cada una con el logo de la Fundación Corazón de Girasol. Bajaron los tres. Said no llevaba su traje de poder, sino unos pantalones de lino y una camisa sencilla. Elena llevaba un vestido de algodón y el cabello recogido en una cola de caballo. Parecían una familia normal. Lupe, la recepcionista, salió a recibirlos. Su ceño fruncido perpetuo había sido reemplazado por una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Abrazó a Elena con fuerza y luego revolvió el cabello de Mateo. «Mírate nomás», le dijo a Elena. «Parece que te hubieras tragado una estrella». «Me siento así», respondió Elena riendo. Lupe luego se volvió hacia Said. Lo miró de arriba a abajo y por primera vez no vio a un magnate, sino a un hombre. «Hizo una promesa, señor, y la cumplió con creces. Era una deuda», corrigió él suavemente, «y apenas estoy empezando a pagarla». Mientras Elena y Lupe revisaban los planos para la nueva ala pediátrica de la clínica, Said y Mateo caminaron por la acera. Se detuvieron frente al número 14. La puerta azul ahora era verde, y en la ventana, donde antes había latas de conservas, ahora había macetas de cerámica. Pero los girasoles seguían allí, erguidos y orgullosos, sus caras doradas vueltas hacia el sol. «Esa era nuestra casa, ¿verdad, papá?», preguntó Mateo, su pequeña mano firmemente sujeta en la de Said. La palabra «papá» todavía sonaba como un milagro en los oídos de Said. «Sí, campeón, esa era su casa», respondió. Se agachó para quedar a la altura de su hijo. «¿Ves esas flores? Son girasoles. Tienen un secreto. No importa cuán oscura sea la noche, cada mañana, siempre giran para encontrar la luz del sol. Nunca se rinden». Mateo asintió, sus ojos oscuros muy serios. «Como mamá, y como yo, cuando te busqué». Un nudo se formó en la garganta de Said. Abrazó a su hijo con fuerza, inhalando el olor a niño y a sol. «Exactamente como tú, Mateo. Tú fuiste nuestro girasol, nos enseñaste a todos a buscar la luz de nuevo». Más tarde, mientras se alejaban en la limusina, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado. Mateo se quedó dormido entre sus padres, su cabeza apoyada en el regazo de Elena,
sus pies sobre el de Said. El imperio de Said seguía existiendo. Sus negocios seguían prosperando, pero su centro de gravedad había cambiado para siempre. Había pasado toda su vida midiendo su valor en cifras en una pantalla, en edificios que arañaban el cielo, en el miedo y el respeto que infundía en los demás. Pero ahora, mirando a la mujer que dormitaba a su lado y al hijo que respiraba tranquilamente entre ellos, Said comprendió la verdadera naturaleza de la riqueza. No era algo que se pudiera contar o poseer, era algo que se sentía, el peso de una cabeza infantil sobre tu pierna, el sonido de una respiración sanada, el calor de una mano que encajaba perfectamente en la tuya. Comprendió que la deuda más grande no se paga con cheques, sino con cada amanecer que se dedica a cuidar el futuro que una vez se dio por perdido. Y en el silencio rítmico del viaje, con el corazón de su familia latiendo al unísono, el jeque, el magnate, el constructor de imperios, finalmente se sintió por primera vez en su vida completa e irrevocablemente en casa. 2 años después, el sol de la tarde no castigaba, sino que acariciaba. Caía en un velo dorado sobre los muros recién pintados de la clínica comunitaria La Esperanza, ahora rebautizada como el Centro de Salud Elena Reyes. El edificio, antes un modesto bloque de concreto descarapelado, era ahora una estructura moderna de cristal y acero blanco, rodeada por un jardín donde cientos de girasoles se erguían como centinelas dorados. Hoy era la inauguración de su nueva ala de cardiología pediátrica, financiada en su totalidad por la Fundación Corazón de Girasol, el nuevo y único propósito del imperio de Said al-Jamil. En medio del murmullo de los invitados y el tintineo de las copas, Said no observaba a los inversionistas ni a los políticos. Su mirada estaba fija en una escena al otro lado del jardín. Elena, con un sencillo vestido de lino que danzaba con la brisa, reía a carcajadas mientras Mateo, ahora un niño de 11 años con las rodillas perpetuamente raspadas, le contaba con gestos exagerados una historia sobre la escuela. Su risa era clara y fuerte, impulsada por un corazón sano que latía con un ritmo perfecto, un milagro de la ciencia y un acto de amor anónimo. El tanque de oxígeno y la palidez cerosa eran fantasmas de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Said se acercó a ellos. Sus pasos ya no eran la coreografía de poder de un magnate, sino el andar tranquilo de un hombre que sabe a dónde pertenece. Se detuvo detrás de Elena y deslizó sus brazos alrededor de su cintura, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Elena se reclinó contra él, un gesto tan natural como respirar. ¿En qué piensas?, susurró ella, su mano encontrando la de él sobre su vientre. Pensaba en el precio de un corazón, respondió Said, su voz baja y reflexiva. Pasé mi vida comprando y vendiendo todo, creyendo que cada cosa tenía un precio, pero el tuyo me costó todo lo que creía que era valioso, y a cambio me dio todo lo que realmente importaba. La sombra de su antigua vida rara vez los visitaba. Valeria y su madre vivían en un exilio autoimpuesto en algún rincón de Europa, administrando los restos de una fortuna que ya no podía comprarles ni estatus ni respeto. Sus nombres eran apenas un eco, un recordatorio de que los imperios construidos sobre mentiras se desmoronan bajo su propio peso. No te costó nada, Said, corrigió Elena suavemente, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con una claridad serena. Te despojaste del peso que no te correspondía. Encontraste tu verdadero valor. Mateo corrió hacia ellos, interrumpiendo el momento con la urgencia propia de la infancia. Llevaba en la mano un girasol que acababa de cortar. Papá, mira, Lupe dice que estas flores son especiales porque siempre buscan el sol, sin importar dónde esté, dijo, ofreciéndole la flor. Said tomó el girasol, sus dedos rozando los de su hijo. Se arrodilló como la primera vez que se encontró con Mateo, pero esta vez no había desesperación, solo un amor profundo y tranquilo. Lupe tiene razón, campeón, dijo, su voz teñida de una emoción que ya no temía a mostrar. Pero a veces, cuando está muy oscuro y no puedes encontrar el sol, solo tienes que mirar a las personas que amas. Ellas son tu luz. Miró de Mateo a Elena, y en sus rostros vio su brújula, su norte,
su sol. El niño sonrió, una sonrisa pura que ya no llevaba el peso de la supervivencia. Luego, con la misma naturalidad con la que respiraba, abrazó a su padre con fuerza. Más tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los tres caminaban de la mano por el jardín. Se detuvieron frente a una pequeña placa de bronce junto a la entrada principal de la clínica. Mateo leyó las palabras en voz alta: dedicado a todos los niños que, con su fe inquebrantable, nos recuerdan que un corazón nuevo es posible. Said observó la placa, pero las palabras que resonaban en su mente eran otras, las que se habían convertido en el credo de su nueva vida. Comprendió entonces la verdad fundamental de su viaje. No había sido él quien salvó a Elena. No había sido el dinero ni el poder lo que había obrado el milagro. Fue la petición desesperada de un niño, un acto de amor tan puro que perforó la armadura más gruesa, lo que los salvó a todos. Mateo no solo pidió un corazón para su madre, sin saberlo, le había ofrecido uno nuevo a su padre. Un corazón capaz de sentir, de sanar y de comprender que el único imperio que vale la pena construir es aquel cuyas fronteras son los brazos de tu familia. Mientras se alejaban, una silueta unida contra el crepúsculo, Said sintió el peso ligero de la mano de Mateo en la suya y el calor de Elena a su lado. El ruido de la ciudad se desvaneció, el recuerdo del poder se disipó. Solo quedó el ritmo acompasado de tres corazones latiendo al unísono, un testamento silencioso de que a veces la mayor fortuna de un hombre no se encuentra en lo que posee, sino en la deuda de amor que pasa el resto de su vida pagando con alegría. Y en ese momento, el jeque, el magnate, el hombre que lo había tenido todo, finalmente se sintió rico por primera vez. Un momento. Detén todo. La historia de Said está a punto de dar un giro que cambiará su destino para siempre. Pero antes de seguir, necesito hablar contigo, directamente, porque la emoción que sientes ahora mismo, ese nudo en la garganta, esa mezcla de rabia y esperanza, no es casualidad, resuena con algo profundo dentro de ti. 20 años. Said vivió 2 décadas construyendo un imperio sobre el cimiento de una mentira cruel, una mentira que le robó un hijo y el único amor verdadero que conoció. Todo se derrumbó y se reconstruyó en un solo día, por la petición de un niño que solo quería un corazón nuevo para su mamá. Ahora te pregunto a ti, que has acompañado a Said en este viaje, que sentiste el frío de la traición y el calor de la verdad. ¿Alguna vez una mentira ha reescrito tu pasado? No hablo de las mentiras pequeñas, las piadosas. Hablo de esas verdades ocultas que, al salir a la luz, convierten el mapa de tu vida en un territorio desconocido. Un secreto familiar guardado por años para protegerte. Una traición de alguien en quien confiabas ciegamente. Una palabra que no te dijeron y que habría cambiado cada decisión que tomaste. Miras hacia atrás y ves los fantasmas de las vidas que pudiste haber vivido, los caminos que te fueron negados no por el destino, sino por el engaño. Ese dolor, el de los años perdidos, es uno de los más pesados de cargar. Es un luto silencioso por un futuro que te fue arrebatado. Quiero que los comentarios de este video se conviertan en un lugar seguro, un espacio donde tu historia, tu dolor, sea visto y honrado. No estás solo en esto. Si te sientes con la fuerza para hacerlo, comparte con nosotros. ¿Cuál es la mentira que más te ha dolido? ¿O qué segunda oportunidad desearías tener con todo tu corazón? A veces, el simple acto de escribirlo, de ponerle nombre a ese fantasma, es el primer paso para liberarse de su peso. No tienes que dar detalles. Una sola palabra, una frase, es suficiente. Confianza rota, años perdidos, una verdad tardía. Leamos nuestras historias. Acompañémonos en este sentimiento, porque la historia de Said nos enseña que, aunque el pasado no se puede cambiar, la verdad tiene el poder de darnos un nuevo comienzo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Deja tu huella aquí abajo. Te prometo que te leeré. Tu voz y tu experiencia importan más de lo que crees.